later learned that on June 15th, the defendant allegedly took an Uber to the home of Ms. Dickey on Lawrence Street, and shortly afterwards, he reached the same Uber and took that Uber away from the Lawrence Street area. The driver of that Uber later reported to police that he was concerned by the behavior of that passenger. Bienvenidos a este canal, donde hablo de casos reales. Mi nombre es Marta y antes de empezar, os pido que os suscribáis y que activéis la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba contenido. Y si lo que cuento os parece interesante, dejadme un bonito like, porque no sabéis lo mucho que me estaríais apoyando con este gesto. Bueno, pues hoy voy a hablar de un caso terrible que además está siendo muy polémico, entre otras cosas porque muchos creen que si la familia de la víctima hubiese actuado a tiempo, todo habría sido bien diferente. Escuchando el caso, me gustaría leer en los comentarios vuestra opinión, porque ya os digo que se ha abierto un gran debate y no es para menos. Así que, dicho esto, no me enrollo más y empezamos. La joven de la imagen era Eliana Dickey, de tan solo 15 años en el momento de los hechos. Hija de Scott y Nilsa, se sabe que sus padres estaban divorciados y que residía en un apartamento propiedad de su padre en Lowell, Massachusetts. Todos cuentan que en su tiempo libre a Eliana le gustaba dibujar, pasar tiempo con su familia o maquillar a otras personas. Su mejor amiga la define como una persona positiva que hacía todo lo posible para que la gente de su alrededor se sintiera bien y que su objetivo en la vida era hacer cosas buenas. I was on the phone with her last night talking about how she was going to high school and stuff. She was happy, still in disbelief. She just had her 8th grade dance, so she was happy about that. She was happy about everything. She said, I'm going to go to sleep, I'll call you tomorrow. She wanted to do bright things in life. Really positive person. Really positive person. En 2024, la chica salía con Trevor Beatty, de 21 años, y estaba a punto de graduarse en la escuela secundaria, pero por desgracia no pudo vivir ese momento que llevaba meses esperando. El 14 de junio de 2024 iba a ser uno de los días más felices en la vida de Eliana, ya que era su graduación. Sin embargo, para sorpresa de todos, no acudió a la ceremonia. Esa tarde, la familia esperaba a la chica entre el público con emoción y al no presentarse, comenzaron a buscarla de manera frenética. Finalmente, a las 6:10 de la tarde, su abuela llamó a la policía de Lowell para informar que había encontrado a su nieta sin vida dentro de su apartamento de Lawrence Street. Nada más llegar, los agentes comprobaron que Eliana yacía en su dormitorio con heridas de bala y que a su alrededor había múltiples casquillos. Los investigadores descubrieron algo importante. Al parecer, la madrugada del 14 de junio, alguien llamó a la policía para informar de que un hombre y una mujer estaban teniendo un enfrentamiento al otro lado de la calle donde vivía Eliana. Just felt terrible for him because he wanted to go in. The cops, of course, couldn't let him in. I felt like going over and giving him a hug. Según el testigo, ella gritaba pidiendo ayuda mientras expresaba su deseo de terminar la relación. Se sabe que tras esta llamada, la policía acudió al lugar, pero no pudieron localizar a las personas involucradas. Pensando que el incidente podría estar relacionado con Eliana, lo siguiente que hicieron fue pedir las imágenes de vigilancia de la zona, y gracias a eso encontraron varias cosas interesantes. Por los vídeos se pudo confirmar que quienes discutían era Eliana y su novio. Luego se podía ver cómo la pareja entraba en la casa de la chica y a los pocos minutos a Beatty saliendo para subirse en el mismo Uber en el que había llegado. El conductor del coche fue localizado y durante un interrogatorio expresó su preocupación por el comportamiento del pasajero, ya que después de salir de la casa de Eliana, Beatty estaba muy nervioso y no paraba de repetir que él no había hecho nada. Con todos estos datos, los agentes arrestaron a Trevor Beatty justo cuando estaba en la casa de su nueva novia. El sujeto fue acusado de acabar con la vida de Eliana, allanamiento de morada, posesión ilegal de un arma de fuego, además de posesión ilegal de municiones. Today we are announcing that Trevor Beatty, age 21, of Tewksbury, was arrested this afternoon in connection with the murder
of 15-year-old Aliana Dickey, which occurred on Lawrence Street in the city on the end of last week, Thursday night into Friday. Mr. Beatty has been charged with murder, armed home invasion, unlawful possession of a firearm, unlawful possession of ammunition, use of a firearm while committing a felony, and discharge of a firearm within 500 feet of a building. He'll be appearing in the Lowell District Court tomorrow morning to be arraigned on those charges. Durante la investigación se descubrieron cosas que helarían la sangre a cualquiera, como por ejemplo que Iliana había contado a varias personas que su novio abusaba físicamente de ella, llegando a dejar marcas en su cuerpo. Por si esto fuera poco, la chica también informó de su situación a algunos miembros de su familia, quienes ya habían observado moretones en sus piernas, rodillas y brazos. Incluso todos sabían que unos días antes de los hechos, el chico le había dicho que iba a acabar con ella y con su abuela. Lo increíble de todo esto es que siendo una niña de tan solo 15 años, nadie denunció nada. El 17 de junio, Beatty acudió a la corte donde fue acusado formalmente de todos los cargos. Luego, él se declaró inocente. Durante la comparecencia de Beatty en el Tribunal del Distrito de Lowell, la Fiscalía indicó que iban a buscar una condena por asesinato en primer grado. Para justificarlo, el fiscal describió los detalles del abuso que Iliana había sufrido a manos de su novio, pintando un panorama angustioso de los eventos que llevaron a la tragedia. Finalmente, el juez aceptó la solicitud de retener al acusado sin fianza, enfatizando en la gravedad de los cargos en su contra. En la comparecencia de Beatty, tanto los familiares como los amigos de Iliana llenaron la sala del tribunal, lo que reflejaba la conmoción y el dolor que este sujeto les había causado con sus actos. That man, he's no good, he's a coward, and I hope he gets everything he deserves. And we're mourning and we're hurting. She had a big family that loved her. Luego se sabe que los padres de la chica crearon una página para recaudar fondos y que recibieron un apoyo sustancial, lo que demuestra lo mucho que afectaron los hechos en su comunidad. Aún así, muchos han sido muy críticos con la familia, llegando incluso a acusarles de negligencia. Para empezar, nadie entiende cómo una chica de 15 años estaba sola en su casa, lugar en el que, por cierto, Beatty acabó con su vida, y cómo no se enteraron hasta que no la vieron aparecer en la graduación. Tampoco se entiende que siendo menor permitieran que mantuviese una relación con un adulto, o peor aún, que al enterarse de los abusos no lo denunciaran. Durante una entrevista, la abogada penalista Melba Pearson dijo que no quería juzgar a la familia, pero que aún así no entendía su comportamiento, sobre todo cuando la chica había manifestado lo que le estaba ocurriendo. Because many times someone who is suffering in a domestic violence relationship won't tell anyone. Or they may tell that one friend and try to downplay what is happening. But this is an instance where this young lady, this child basically, is telling so many people that, you know, her boyfriend was abusing her. There's evidence of the bruises, of the pain she was going through. My question is, how come law enforcement wasn't called earlier? My question is, why wasn't a restraining order sought in this case? But at the same token, there are things that the family could have done in order to protect her. I'm not blaming the family. I'm just asking the question if they just weren't aware of the resources that were available. Was there no place to maybe relocate her temporarily out of town as they try and pursue legal action against this person? Because the threats alone is enough. And of course, we also can't forget the statutory aspect of this. Him being 21 and her being 15, most states that's illegal. La abogada añadió que por suerte la Fiscalía no tiene fisuras en la investigación y que aunque Beatty alegue problemas mentales, recibirá una condena larga. También quiso alabar la declaración del conductor de Uber, que fue esencial para el caso. There's no poking holes. There's begging for a plea. That's what the defense attorney needs to do. There's no poking holes in this. Even if you wanted to go down the avenue of a mental health defense or saying that, you know, heat of passion, they were arguing, he didn't know what he was doing. Well, his actions after
the murder shows consciousness of guilt. He's fleeing, he's talking about it, he's taking precautions by trying to remove evidence in the form of fingerprints, and I definitely need to give kudos to the Uber driver who realized that something is not right here. I mean, it's very easy for people to say, it's not my business, I'm not going to pay attention and just drop this person off and go on to the next ride. But his behavior, the defendant's behavior, was so shocking to this Uber driver that he took it to the next step. And that was another way that assured the defendant being arrested, and now the wheels of justice can begin. Si estás pasando por una situación similar o conoces a alguien, no dudes en denunciarlo. Como siempre, muchas gracias por vuestro apoyo y por ver el vídeo hasta el final.